favor, acompáñenme a el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5. Y vamos a hablar continuamos hablando sobre esto de la llenura del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y creo que hay como todavía 2 o 3 prédicas más sobre esto. Dios va poniendo algunas cosas. Y hoy quiero hablar sobre el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Y el título de esta predicación es "No alcanza solo con eso". No alcanza solo con eso. Y antes de que usted, mientras va buscando, yo le introduzco un poquito sobre el tema, pero yo no sé si ha tenido que hacer en algún momento una compra importante, pero cuando uno tiene que hacer una compra importante, hablo de que demanda mucho dinero, no alcanza solamente con tener que trabajar más horas. No alcanza. Uno puede duplicar su horario de trabajo, pero es insuficiente para poder hacer esa. Primero que probablemente no lo puedas duplicar al tiempo de trabajo, porque ya tenés las horas, ¿no?, contadas. Pero aunque quieras, para hacer una compra importante no alcanza solamente con trabajar más. También hay que aprender a ahorrar. Repita conmigo: ahorrar. ¿A cuánto le cuesta ahorrar? No levante su mano porque sé que son muchos, ¿no? Vamos a dejar ahí. A mucho cuesta ahorrar, no es como que me entra la plata y me quema, pastor, no sé qué me pasa. Es como que los papeles ahora son tan y se me prenden fuego, pastor. Rápido, ¡sac!, se me fueron, ¿no? Y hay que aprender a ahorrar. Porque si no, no se puede comprar eso. Hay que aprender a ahorrar, y parte del ahorro es dejar de comprar ciertas cosas que no son necesarias. ¿Por qué? Porque si no, no podemos ahorrar, ¿o no? Y ahí uno empieza a sacar. El que ahorra tiene que decir, bueno, esto no va más, no va más y a veces cambias primero empezás a cambiar de calidad, ¿no? Decir, bueno, compraba primera marca, ahora compro segunda, tercera, cuarta, quinta, sin marca, ¿no? Ya no, lo último que estoy comprando para todo no tiene nada. Bueno, es como que va, pero después hay cosas como decir, che, esto lo tengo que sacar, porque si lo sigo comprando, sigo haciendo esto, no lo voy a poder alcanzar. Bueno, es necesario, ¿por qué? Porque uno sabe que para alcanzar eso tiene que hacer algo más que simplemente trabajar más. Bueno, algo similar pasa, y la Biblia menciona sobre esta obra del Espíritu Santo. Hay una primera obra hecha por el Señor, pero luego hay otra obra que demanda de mi vida que yo haga algo. ¿Se entiende? Por un lado tengo que dejar de hacer ciertas cosas, y por otro lado tengo que empezar a hacer otras. Es decir, para yo poder ser lleno de la presencia de Dios, no alcanza solamente con dejar de hacer cosas malas. Tengo que empezar a hacer ciertas prácticas que van a edificar mi vida. Imagínese usted que quiere hacer una remodelación en la casa y quiere cambiar los muebles. ¿A cuánto le encantaría eso? ¿No? Sacar los muebles esos viejos que tiene y poner todo nuevo. ¿Le gustaría o no le gustaría? Sí, le encantaría. Ahora, usted no sacaría afuera todos los muebles si usted no sabe si va a empezar a meter otros muebles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, la casa, ¿cómo va a quedar? Vacía. Te va a quedar vacío, te va a hacer. No, lo saco por fe. Saca la cama, saca todo, ¿no? Y después, claro, cuando usted quiere, no tiene cama, no tiene esto, porque rápido alguien pasó y se lo agarró. ¿Y ahora cómo hago? Entonces, bueno, la Biblia habla que no alcanza solamente con vaciarme de ciertas cosas, sino que tengo que llenarme de la presencia del Señor para poder llenarme de la presencia del Señor hay cosas que tengo que hacer. Bueno, un poco sobre esto habla Efesios y otros pasajes que vamos a compartir hoy, pero vamos a leer primeramente Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Lo tiene, ¿verdad? Si no, va a aparecerle ahí atrás. Repita conmigo después de mí.
No os embriaguéis con vino. Ahí una pauta, ¿no? Primero, no te embriagues con vino. Ya arranca con una premisa. Esto, no. Arranca así. Miren cómo. En lo cual hay disolución. Significa desenfreno, significa libertinaje, significa destrucción. ¿Sí? Tiene que ver con esa idea. Antes, ser llenos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí yo le agregaría amén. ¿No? Completito termina ese pasaje. Entonces yo quiero concentrarme en este pasaje y en otros porque hay cosas que no tenemos que hacer y otras que sí tenemos que hacer. ¿Sí? Hay cosas que no tenemos que hacer. Y yo creo que tiene que ver con no. Hay cosas que nosotros como creyentes no nos podemos permitir. Hay cosas que como creyentes no nos podemos permitir. Y de eso vamos a hablar en esta primera instancia. Dice este pasaje en una expresión, ¿no?, que identifica una idea: no os embriaguéis con vino. Ahí ya me está diciendo una cosa que yo no puedo hacer, pero representa, porque usted me va a decir, bueno, yo con vino no, pastor, pero con cerveza. Claro, con ese no, porque yo no me embriago con esto, pero con este otros no lo dice acá. Acá dice solo con vino, pastor, así que le voy a seguir dando por un buen tiempo. No, da una idea esta palabra. Esta idea de no os embriaguéis con vino significa no podemos permitir que el pecado nos controle. Porque cuando la palabra de embriagar que se usa tiene que ver con algo que uno realiza como algo constante. Entonces está hablando de no solamente ingerir alcohol, sino emborracharse. Entonces la idea principal es esta: el pecado no me puede controlar más. ¿Cuántos dicen amén? No podemos permitir que el pecado nos controle. Aquí hay una expresión. Esa expresión está marcada en no embriagarse con vino, pero podría ser cualquier otra que esté vinculada al pecado. Por eso ahí lo voy a llevar a otro pasaje, para que vea que esta idea aparece en la Escritura, que el pecado no me puede controlar más. Yo conozco a Jesús y tengo que empezar a vaciarme de ciertas cosas. Tengo que empezar a sacar ciertas cosas de mi vida porque no me pueden controlar más. Dice Gálatas, capítulo 5, 16. Usted lea después todo el pasaje. Yo le leo ese versículo para no quedarnos detenidos allí. Pero dice, digo pues, andar en el Espíritu. Otra vez la misma idea, ser lleno del Espíritu, decía Efesios. Y ahora los Gálatas le dice andar en el Espíritu, o sea, vivir en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene deseos, ¿no? Nosotros tenemos deseos que nos impulsan hacia un lugar. Y la Biblia dice que no tenemos que satisfacer esos deseos. En otras palabras, lo que está diciendo, el pecado no me puede controlar más. ¿Amén? No me puede controlar más. Porque este pasaje que menciona también es tan imperativo. O sea, Dios nos está diciendo algo que yo tengo que hacer. Es una acción que trabaja en conjunto con el Espíritu Santo. Yo no puedo hacerlo por mi propia cuenta, pero el Espíritu Santo no lo puede hacer si yo no tomo una decisión para dejar de hacerlo. ¿Se entiende? Hay un trabajo en conjunto. Yo decido que no voy a alimentar más a mis deseos. ¿Amén? Acá habla, es interesante. La palabra es satisfacer, es como que la persona se sienta satisfecho. ¿Vieron cuando comemos mucho? ¿A cuánto les gusta comer? Mucho. Y cuando queda satisfecho, no le entra más. ¿Usted quiere más o no? Quiere más porque ve ahí y dice, che, está tan bueno esto. Pero
no puede más. ¿Y qué dice? Guardámelo para más tarde. No, pero esto es lo mismo, lo que está diciendo, a tus deseos no los alimentes más. No les dé más de comer a tus deseos. ¿Qué sucede cuando el pecado nos controla, no? ¿Qué pasa cuando dejamos que nuestros malos deseos estén satisfechos, se sientan a pleno? Fíjense que está esta diferencia. Satisfecho habla de estar pleno, de estar lleno, y por el otro lado, Efesios nos está diciendo que no nos tenemos que llenar de eso, es decir, que no tenemos que hacer que nuestra vida se llene de pecado, que el pecado me controle, sino me tengo que llenar del Señor. ¿Amén? Y para eso, bueno, vamos a ir más adelante a hablar lo que tenemos que hacer en el Espíritu. Pero lo primero es, ¿qué pasa cuando empezamos a permitir que el pecado nos controle? El pecado destruye nuestras vidas. El pecado destruye nuestras vidas. El pecado te destruye. El pecado me destruye. Me arruina todas las áreas de mi vida. Cuando yo me dejo controlar, no es que solamente me hace daño, ¿sí? No es que solo me perjudica, no, me arruina. ¿Vieron que en los atados de cigarrillos dice fumar es perjudicial? Pero en realidad destruye mucho de nuestro sistema respiratorio. Pero si te ponen destruye el sistema, ¿sabes qué? No toma más, no lo fuma más. Esto es como, ¿no? El embriagarte te puede producir esto, ¿no? Entonces no tomo más. Pero como no te lo van a decir así. Y nosotros a veces pensamos, y no hablo solo de estas cosas, hablo del pecado en sí mismo. El pecado tiene como propósito en nuestras vidas destruirnos. Por eso usa Satanás distintas herramientas, estrategias, mejor dicho, para que nosotros seamos, de alguna manera veamos externamente, seamos seducidos y podamos caer en el pecado y ser destruidos. El pecado te arruina, te destruye. El pecado me arruina, me destruye. ¿Qué hace en pequeñas grietas? ¿Vieron que hay en nuestras casas, todos tenemos pequeñas grietitas, ¿no? Que siempre decimos la voy a arreglar, pero nunca la arreglamos. Bueno, eso es otra cosa. Pero que tiene pequeñas. El tema es cuando las grietas son profundas y capaces de hacer de que haya una destrucción en esa casa. Que si hubiera un movimiento en la tierra, si las grietas son grietas superficiales, si son grietas superficiales no lo van a derrumbar. Pero cuando como el pecado te arruina, me destruye, lo que hace es hacer grietas profundas. Y cualquier movimiento, cualquier crisis, cualquier situación que nos toca vivir, lo que hace es que todo eso se derrumbe. Nos destruye. Destruye nuestra autoestima. El pecado destruye nuestra autoestima. Nos destruye. Empezamos a sentir que no tenemos valor, que nuestra vida no tiene sentido. Hasta empieza a poner pensamientos en nosotros que nosotros no tendríamos que tener. El pecado destruye nuestros proyectos, cosas que soñamos por mucho tiempo y pensamos que lo podíamos alcanzar, pero por causa del pecado no lo podemos alcanzar, porque nos destruye. El pecado destruye nuestras familias. Familias se rompen porque alguno de la familia permitió que el pecado le controle y se destruye la familia, se arruina. ¿Y quién fue el que hizo esto? El pecado. Lo destruyó, la arruinó, dejó grietas tan profundas que frente a cualquier cosa se rompió. Nuestro pecado destruye, arruina mi comunión con Dios. Destruye mi comunión con Dios, la arruina. Y teníamos algo tan lindo con el Señor en algún momento, y por causa de permitir el pecado, empezamos a perderlo. Y decir, ¿por qué no puedo sentir? ¿Por qué no puedo vivir? ¿Por qué no puedo experimentar? El pecado. El pecado alcanza, ¿no? No sé si, yo soy de Mar del Plata, ¿no? Y una de las cosas que hace siempre que va a la playa es, todos creemos que se puede hacer fácil castillos de arena. Todos creemos que no son fáciles hacer un castillo de arena. Entonces uno, yo que soy de Mar del Plata, de chiquitito, lo primero es, y cuando vos vas, hay personas que hacen castillos asombrosos. Es más, en la antigüedad, aquellos que son de mi edad o para arriba, ¿no? No voy a decir cuántos para arriba,
porque si no he echado alguno, te mostraban hasta en la tele, ¿no? Y decían, el castillo más grande de la temporada, y te mostraban, ¿no? Cómo había sido el castillo, grandísimo, ¿no? Pero, donde le viene el agua a ese castillo, ¿qué le pasa? Puede ser, rey, mirá qué castillo que levanté, ¿qué está? ¿No? A veces, el pecado te hace creer que estás construyendo, y vos vas viendo que vas edificando, y decís, pero va bien. Mirá, permití esto, pero fíjate, mi familia está bien y de repente viene el agua y destruye el castillo, que es de arena. Es de arena. El pecado destruye nuestras vidas, nos destruye, nos arruina. ¿Saben lo que trata de hacer Satanás? Es ponernos la idea de que no es tan dañino, que no es tan trascendental. Y el pecado destruye nuestros ministerios. Dios te habla y te dice cosas que quiere hacer con tu vida. Y te quiero decir algo, es verdad. No es que te lo inventaste, no es que fue algo que creíste que era así. Fue una palabra de parte de Dios. El problema es que a veces el pecado lo que hace es destruir ese ministerio, ese llamado, esa palabra, porque la palabra de Dios está. No es que no esté, pero el pecado hizo que se rompiera mi comunión con Dios. Y por romperse mi comunión con Dios, Dios no puede hacer evidente ese llamado que Él tenía preparado para nosotros, y esa palabra y ese propósito. El pecado nos arruina, nos destruye. Podemos permitir, por eso arranqué diciendo que lo primero, por eso dice el pasaje, no os embriaguéis con vino, porque está diciendo no permitas que el pecado te controle. Lo segundo que hace el pecado nos hace hacer cosas que creíamos que no íbamos a volver a hacer. Vieron que uno pasa cierto momento, pasa ciertas barreras y dice, wow, ya no estoy haciendo más esto. Y de repente le da lugar un poco a nuestros deseos, ¿no? Y eso que pensamos que no íbamos a volver a hacer más, lo volvemos a hacer. Y hay un impresionante, uno dice, esto jamás lo volvería a hacer. ¿Alguna vez dijiste esa frase? Jamás lo voy a volver a hacer. Te lo aseguro. Jamás voy a ser violento. Jamás voy a decir una mala palabra. Jamás voy... cuántas cosas que hemos dicho. Jamás. Y con seguridad nos dijimos hasta con cara de serio, ¿no? Como que nos pusimos cara de serio y dijimos, ¿en serio, nunca más. Y lo cierto es que el pecado nos hace hacer cosas que nosotros creíamos que no íbamos a volver a hacer. Y las volvemos a replicar. Y volvemos a cometer esos mismos errores que habíamos dejado atrás y parecía que no íbamos a volver a repetir. Empezamos a decir cosas que creíamos que no íbamos a volver a decir. Empezamos a confesar con nuestra boca cosas que dijimos esto nunca más. Hasta miren cómo es el pecado. Te hace decir que el propósito de Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El pecado te hace, ¿dónde está Dios? ¿Y Dios dónde está? ¿Y por qué entonces esto? El pecado nos confunde y nos hace decir cosas que no queremos decir. El pecado incluso nos hace reaccionar de la manera que ya habíamos dejado de reaccionar. ¿Vieron que hay cosas que nosotros decimos, ya no reacciono más así? ¿No? Cuando te está por chocar esa moto, ahí está, ahí te frena ahí de golpe. Y vos ya habías dejado de reaccionar de esa manera, ¿no? De darle un par de zapucay por la ventana, ¿no? Y de repente, ¿qué? Empezamos a... Y eso es un llamado de atención del Señor también, ¿eh? Que nosotros hagamos eso, el Espíritu Santo te empieza a poner, che, ¿qué pasó acá? Porque esto ya no eran tus reacciones, ¿no? Ya no eran mis reacciones a hacer esto, y ahora las volví a hacer. Y ahí el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros también, porque quiere empezar a hablarnos y a decirnos, esto no lo vuelvas a hacer, que esta sea la última vez. Y hasta pensar cosas que habíamos dejado de pensar. Hay cosas que nosotros antes pensábamos cuando el pecado nos controlaba, y ahora, en este tiempo, nosotros las volvemos a pensar. Vuelven a venir a nuestra mente. Y eso es el pecado actuando y obrando en nosotros. Y tenemos que no poner un freno
acercarnos al Señor, y ahora lo vamos a hablar después qué tenemos que hacer, pero lo primero que es no permitirlo, identificarlo rápidamente. Esto no va a seguir acá, no va a seguir acá. No permite, porque empiezas ahí de a poquito, ¿vieron? Empieza poco a poco a crecer algo ahí y después nos controla. Empieza como a venir cierto pensamiento, empieza a venir pequeñas reacciones, pero después eso nos empieza a controlar. Y ya deja de ser algo de una vez cada tanto y se vuelve nuevamente en algo cotidiano en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo empezamos a permitir. El pecado nos hace malgastar nuestros recursos. Dígame si no ha gastado más en vicios que en otra cosa. Aquel que estuvo controlado por el pecado, ¿no? ¿Sí o no? La verdad, no mienta. No, yo no voy a mentir. Yo gastaba más en bebidas alcohólicas que en comida. Gastaba más, yo hacía la cuenta, che, como poco, pero bien que tomo, ¿ah? Claro, como poco, pero tomo mucho. Porque gastaba, porque además los vicios son caros. ¿O no? No son baratos, los vicios son caros. Y uno malgasta sus recursos. Cuando la Biblia habla de la historia del hijo pródigo, una de las frases que se destaca allí es malgastando todos sus bienes. Malgastando todos sus bienes. Los malgastó todos. Venía de tener una herencia. No es que tenía ahí lo que ganó en la semana y dijo, bueno, 50% en vicio, 50% en lo demás. Sino que dijo, lo vea y lo gastó todo. Y no sabemos el tiempo porque es una historia representativa, pero nos muestra que cuando uno vive en una vida controlada por el pecado, malgastas tus recursos que podrían ser para todo eso que soñaste, recursos que podrían ser para beneficio de tu hogar, recursos que podrían ser para desarrollar el ministerio que Dios puso en tu vida, y de repente lo hemos malgastado en muchas otras cosas. En las apuestas, ¿no? Hace unos días atrás leía sobre ahora se está haciendo una ley inclusive, pero leía y escuché después también en la radio que se estaba hablando cómo el sistema de apuestas comienza a menor edad, y ahora las apuestas son una práctica de los niños, porque los niños empiezan con los videojuegos y empiezan en los videojuegos a comprar ciertas cosas y ven que usan una tarjeta de crédito, y hasta algunos se crean cuentas falsas y piden préstamos en las billeteras virtuales. ¿Vieron que se puede pedir préstamos? Y hablaba un niño de 12 años y decía que debía $80.000. Y él lo contaba diciendo, igual llegué a deber 200. Y empezó, después se metió en la criptomoneda. Claro, el diablo, Satanás, es astuto, te hace creer que vas ganando. Y después lo perdés todo. Y debes. ¿Vieron que es así? Y empezás y decís, wow, mirá, no, parece que la tengo clara porque voy por acá, ¿no? Y de repente el pecado nos hace malgastar nuestro dinero, nuestros recursos. El pecado nos atrapa, pero la satisfacción es temporal. El pecado nos seduce, nos atrapa, ¿no? Nos hace, pero es temporal. Sus efectos son temporales. La satisfacción que yo siento por mirar pornografía es temporal. La satisfacción que siento por empezar a tener una relación ilícita es temporal. Es temporal. Termina el espacio en donde yo consumí cualquier cosa que haya consumido y siento lo mismo que sentía antes que haberlo consumido. Porque es temporal, porque me atrapa, me da satisfacción para el momento, pero es insuficiente. Me va a seducir porque no va a ser algo que sea feo. Es algo, cuando el apóstol Juan habla de esto, habla de que entra por los ojos.
habla que sacia la carne, pero habla hasta esta idea de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿no? Y está hablando todo sobre cómo te atrapa, cómo te seduce, cómo te atrae, cómo hace. Y claro, cuando uno está atrapado, no puede salir. Por eso el pecado hace eso. Y la única manera de salir es que haya una intervención del Señor en medio de nuestras vidas. Entonces no lleguemos a estar atrapados, porque seducidos vamos a ser seducidos siempre. Atraídos por lo malo vamos a ser atraídos siempre. Siempre. Pero yo no me lo puedo permitir. Y la Biblia dice, inclusive, que Jesucristo fue tentado en todo, mas sin pecado. No hay nadie que nos pueda comprender mejor que el Señor. Atracción yo puedo sentir, pero yo no puedo permitir que el pecado me controle. ¿Cuánto dice la mente? Porque rápidamente eso que yo siento que va a ser algo permanente va a terminar y voy a sentir la misma insatisfacción que sentía, la misma insatisfacción que sentía antes de haberlo practicado. ¿Qué pasa, no? Cuando nosotros permitimos que el pecado nos controle? Efesios dice, no se embriaguen con vino. Pablo después nuevamente a los Gálatas, cuando le habla esto de no satisfacer los deseos de la carne, hace una descripción de lo que es la carne, ¿no? Y habla distintas cosas que nos pueden controlar. Léalo después. Hay una lista de cosas que nos pueden controlar. Y habla de cosas que para nosotros son muy evidentes, y habla de otras que nosotros a veces las salteamos en el listado. Habla de envidias, habla de celos, habla de borracheras, habla de relaciones ilícitas, habla de un abanico de atracción que pueden venir sobre nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que acercarnos al Señor, fortalecernos en el Señor. ¿Para qué? Para poder andar en el Espíritu. ¿Amén? Para poder andar en el Espíritu. Si permitiste que el pecado te controle, ¿qué podemos hacer? Pastor, el pecado, yo siento que el pecado me controla. Siento que el pecado me controla. Yo voy a decir algo, a ver, quiero hacer esta diferencia, la he hecho en algún momento, pero para que se entienda. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, ¿verdad? ¿No? Todos somos pecadores. Es decir, todos cometemos pecados. Pero el cristiano no puede practicar el pecado. La práctica del pecado es en donde se evidencia que el pecado me controla. Cuando es algo que yo sigo haciendo. Lo sigo haciendo. Y hay un llamado de parte de Dios a la santificación. A esto no lo permitas en tu vida. Yo puedo pecar, yo puedo cometer un error, me voy a acercar a la presencia de Dios a poder ser perdonado mis errores, pero no puedo permitir que el pecado me controle, porque si no va a producir todo lo que acabamos de decir. Va a destruirnos, el pecado va a hacernos pensar cosas que dijimos no vamos a volver a hacer, no las vamos a volver a pensar, no las vamos a volver a decir. Va a empezar el pecado a atraparnos de tal manera que después no podamos salir. Y lo cierto es que aunque seamos atraídos y seducidos por distintas cosas, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda controlar nuestras vidas. Si el pecado nos controla, si yo puedo identificar que hay algo que me tiene aprisionado, que hay algo que no me permite dar ese paso hacia adelante, porque siempre vuelvo al mismo lugar, yo tengo que renunciar a ello. ¿Amén? Tengo que renunciar. Lo primero que eso tiene que ser en una oración. Yo decirle al Señor, yo quiero renunciar a esto que me controla. Lo primero. Pero después tiene que ir acompañado de firmes decisiones que demuestren que esa oración, en donde yo renuncio a eso en particular, una decisión firme, ¿no? Dice, Señor, yo con mi decisión estoy avalando esta oración. ¿Amén? Esta oración que hago hoy está avalada en decisiones que empiezo a tomar, ¿no? Y empiezo a tomar una tras otra. Si hay lugares que son fuente de atracción, no acudas a ese lugar. Si hay personas que te dañan más que lo que te bendicen, no te acerques más.
No me puedo acercar más, porque mientras más me acerco, voy a estar peor, más atrapado. Por eso su palabra es, no lo hagas. Y no es optativo, no es, mirá, si querés, te doy un consejo. Sino es, no lo hagas. No lo hagas, no te lo permitas. ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo? Es fácil que algo que yo haga una vez empiece luego a hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Ahora, si no le has permitido al pecado que te controle, es tiempo de también mantenerme firme en esa decisión y ahora pasar al segundo paso, que es el que veremos Dios mediante la semana que viene, llenarnos de la presencia del Señor. Porque no alcanza solo con decirle que no a esto. No alcanza. Yo digo que no a esto y ahora tengo que llenarme de la presencia del Señor, porque es lo que me va a mantener firme. El apóstol Pablo dice en un momento una expresión maravillosa y que todos a veces la decimos mal. Muchas veces decimos, el que está firme, mire que no caiga, que no caiga. Está mal, no dice así el pasaje. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Yo puedo mantenerme firme, pero como lo decimos así, claro, caemos todos de esa manera. Dice el que piensa que está firme, el que se cree que está firme, en realidad no lo está. ¿Cómo voy a estar firme, pastor? Llenándome de la presencia del Señor. Me mantengo firme. Y como me mantengo firme porque me estoy llenando del Señor, después es natural que yo no quiera practicar el pecado, porque me lleno de la presencia de Dios. ¿Cómo voy a dejar que esto me controle si yo me estoy enamorando cada vez más del Señor? Si cada vez que experimento algo de su presencia me renueva y me da más ganas de buscarle, de conocerlo más, de llevar mi relación con Él a un siguiente paso, de aspirar cosas nuevas. Yo todo el tiempo le estoy hablando a los coordinadores de los grupos pequeños, algo nuevo, ¿no? Algo más allá. ¿Y qué viene después? Hay algo más allá. Siempre hay algo más allá. Tengo que tener eso es enamorarnos del Señor. Si vos te enamorás del Señor, siempre hay algo más allá. Amén. Siempre hay algo más allá. Va a haber algo. Pero hoy vamos a hacer ese primer paso, la primera oración de decir, Señor, yo no quiero que esto me siga controlando. Puede ser celo, puede ser envidia, puede ser vicio. ¿Qué es lo que me controla? Que yo digo, esto no puedo. Bueno, le vamos a decir al Señor, Señor, hoy te lo entrego. Hoy te lo entrego. Y me quiero llenar de tu presencia para poder estar firme. ¿Qué le parece? ¿Amén? Nos ponemos en pie para buscar unos instantes en la presencia del Señor. Y la semana que viene prometo que termino la predica. Promesa de fe. Que el Señor pueda enamorarnos de Él. Enamorate del Señor. Llenate de Dios. Llenate. Si te cuesta, llenate de la presencia de Dios. Llenate de la presencia de Dios. La única manera. Por eso vas a escuchar que cuando hay personas que te cuentan su experiencia con el Señor, no saben cómo hacer. Pues no saben cómo explicarte lo que Dios hizo. ¿Cómo dejaste esto? No te lo puedo explicar. Porque fue algo que el Señor empezó a hacer en mi vida y me fue transformando, ¿no? Una decisión ahí principal, ¿no? De decir, yo quiero otra cosa para mi vida. Y es lo que hoy tenemos que hacer, decirle, Señor, yo quiero otra cosa para mí. Cerramos nuestros ojos, ¿qué les parece?